Es un privilegio para mí de verdad estar con ustedes. Siempre es un gozo compartir con mujeres del Señor. Eh, Como les he dicho varias veces, no me gusta hacerlo, no porque crea que esto es inferior o algo parecido, sino porque a mí me parece que siempre hay mujeres entre ustedes, muchas que pueden hacerlo igual o mejor que yo. Pero considero un privilegio enorme poder compartir con ustedes parte de nuestra fe. Y ahora que comenzamos en este estudio de los atributos de Dios, mi esposa me ha pedido que comparta una introducción a esta clase de doctrina, clase de teología, que es valiosísima para nuestra vida total, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en general. Permítame orar brevemente para compartir este tiempo con ustedes. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir con mis hermanas aquí nuestra fe en ti, cómo te entendemos, cómo te concebimos, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has dicho en tu palabra. Muchas gracias por esa palabra que nos informa sobre ti, Señor. Sin ella estaríamos perdidos. Sin ello, Señor, sin ella no sabríamos conocerte. Y con ella, Señor, podemos decir que tenemos conocimiento seguro sobre ti, un conocimiento que nos dirige, un conocimiento que nos motiva a seguir obedeciéndote, sirviéndote y viviendo para ti, Señor, como tu palabra nos pide. Gracias otra vez por tu bondad para con tus siervos y tus siervas, Señor, al permitirnos conocerte. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Bien, vamos a ver si puedo compartir pantalla aquí. Sí, aquí estamos. Es un gozo darme cuenta de que este PowerPoint o como se llame, porque este es otro programa, me lo realizó mi esposa, basado en algunas de las notas que yo mismo le había dado. Hablemos entonces, hermanos, de nuestro Dios. Hablar de Dios es un gran privilegio en primer lugar, pero no es cosa fácil y deberíamos tomarla la temática con toda la seriedad que requiere. Dios es un Dios único y de eso hablamos en un momento. Pero comencemos por definir qué entendemos por atributos de Dios. Esa palabra atributo suena un tanto elegante, un tanto técnica, un tanto teológica, y en realidad es una palabra sencilla. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos pensando en las características distintivas, en este caso, de Dios. Una característica distintiva, inseparable del ser de Dios. Los atributos de Dios, en otras palabras, de una forma bien sencilla, es pues describir cómo es Dios. Hablar sobre quién es Dios y cómo es Dios. Esto es lo que la teología cristiana describe como los atributos de Dios. ¿Qué dice la Escritura sobre quién es Dios y cómo es Dios? En esencia, esto es lo que vamos a mirar hoy. Una introducción, por supuesto. Toda la eternidad tendremos para seguir hablando sobre quién es nuestro Señor, cómo es nuestro Señor. Déjeme entonces dar algunos puntos iniciales sacados principalmente del texto bíblico. Es importante decir que también estos atributos no añaden nada a Dios, como si fueran cositas que se le van sumando al ser de Dios. No, en realidad los atributos de Dios no son sino una descripción de lo que Él nos ha comunicado sobre su naturaleza, sobre
quién es Él y cómo es Él. Entonces, si a usted no le gusta la palabra atributos, no la ocupe. Características, cualidades, la identidad de Dios, cómo es Dios y quién es Dios a la luz de la Escritura y cómo lo entendemos y deberíamos entenderlo los cristianos. Estos atributos de Dios, estas características, generalmente por los maestros de la fe, los pastores, los grandes pastores y teólogos de la historia, se clasifican en dos grandes secciones. Se habla de los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables de Dios. Otros prefieren dividir estos atributos, estas características, en términos de atributos morales y atributos naturales. Aquí vamos a seguir la primera clasificación de estas características de Dios, es decir, esta caracterización de los atributos que dividen las características de Dios en comunicables e incomunicables. Dios tiene cualidades, características que podrían llamarse comunicables, es decir, que se comunican a su creación, que se pueden transmitir a su creación, que se pueden compartir con su creación, con sus hijos y con sus criaturas. Dios tiene muchas de estas características y cualidades que las puede compartir y de hecho las ha compartido para que también nosotros participemos de ellas, para que vivamos con ellas, las busquemos fervientemente en nuestra vida. Y con todo también existen ciertos atributos, características de Dios que solo le pertenecen a Él por ser Dios. Son atributos que solo Él tiene y solo Él puede tener. Estas características, como digo aquí, se les llama incomunicables porque le pertenecen a Dios solo. Y solamente Él las tiene y es lo que al fin de cuentas lo hace ser el Dios que es. Vamos a mirar y voy a darles algunos ejemplos de estas cosas y después nos vamos a centrar en dos de estas hoy. Básicamente, mi esposa tiene un grupo de excelentes maestras que más adelante a través de esta semana van a ir desarrollando una por una de estas cualidades divinas, que son algunas de ellas, insisto, comunicables. Dios ha querido en su bondad, en su misericordia, en su soberanía también, dárnoslas a nosotros, proveerlas a su creación, a sus hijos, al ser humano en general. Y hay otras que son simplemente características que solamente Él tiene. Entonces empecemos con estas, comencemos con las segundas, las incomunicables, ¿no? Estos atributos, características incomunicables son, como insisto y repito, atributos que solo le pertenecen a Dios, no los comparte, no los puede compartir. En las clases de teología a los estudiantes a veces les sorprende cuando uno les dice que existen ciertas cosas que Dios no puede hacer. Porque por un lado en la teología sistemática se va a hablar de que Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, y que vaya de acuerdo con su naturaleza. Sin embargo, existen ciertas cosas que Él no puede hacer. La Escritura nos lo dice. Por ejemplo, Él no puede pecar. Dios no puede mentir. No puede pecar, por ejemplo. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Dios no puede amar el mal, por ejemplo. No puede amar el pecado, por ejemplo. Esto es parte de las cosas que Dios no puede hacer. Sí, existen ciertas cosas que Dios no puede hacer y no nos debería dar ningún problema en reconocerlo. Dios no puede pecar. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta en el sentido de decir hoy sí y mañana no sobre lo mismo, ¿no? En este sentido, entonces, sí existen ciertas cosas que
le pertenecen únicamente a Dios y no las puede compartir porque estas son las que lo hacen Dios, tal como aparece en la Escritura. Una de estas cosas, por ejemplo, que debemos mencionar y que quizás se mencionan más adelante en sus discusiones sobre las características de Dios, es que Dios es creador. Dios es creador y Él es el único creador. En este sentido último, ¿no? Voy a hablar un poquito más de esto en un momento. Bien, aquí algunas de estas virtudes, de estas características, de estos atributos que son de Dios y que caracterizan a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios cristiano, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas son características que son de Él y que propiamente hablando no se pueden transmitir a otros seres, a la creación, por ejemplo. Vamos a centrarnos un poquito más en las primeras dos, pero déjeme hablar brevemente, solo introductoriamente, de estas virtudes, características que son no comunicables o incomunicables en Dios. En primer lugar está la trascendencia. Esa palabra otra vez técnica, tanto científica quizás para algunos de nosotros, simplemente significa que Dios está separado de todo lo que existe. Trascendencia, está más allá de cualquier cosa, está más allá de cualquier otro ser. Esta trascendencia está bien relacionada con lo que más adelante vamos a mirar con la santidad de Dios. Hay una característica moral, una característica que sí es comunicable, que incluye dos cosas. Esa santidad de Dios es en cierta forma también sinónimo de la trascendencia de Dios. La Biblia habla de que Dios es el Altísimo, por ejemplo. ¿Cuántas veces no en el Antiguo Testamento se habla de que Dios es el Altísimo? Y por Altísimo, la Escritura quiere decir que Él está totalmente separado de la creación. Es inalcanzable, no hay manera de que podamos alcanzar la altura de Dios, trascendencia. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, por ejemplo, y le dice a sus discípulos, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es una manera de hablar de la trascendencia de Dios. Dios está en los cielos y claramente eso va más allá de simplemente una localización, ¿verdad? Él no simplemente está allá arriba, Él está separado de todo. Su trascendencia va más allá de la localización geográfica. Por eso el Salmo 139 también, y seguramente alguien con ustedes va a hablar de la omnipresencia de Dios más adelante, pero la omnipresencia de Dios, es decir, esa capacidad, esa cualidad de Dios de estar completamente y totalmente en todo lugar, tiene que ver con su trascendencia. ¿A dónde me iré de su espíritu? Y en la primera parte del Salmo 139 nos habla de irse a lo más alto del cielo y aún ahí estará la presencia de Dios, su trascendencia más allá de cualquier otra cosa en el universo. Por el otro lado, y esto podría parecer contradictorio, pero el ser de Dios, hermanos, hermanas, aun cuando es inconocible, últimamente no lo podemos conocer como Él es, y lo único que podemos decir de Él, lo podemos decir en virtud de lo que Él nos ha dicho sobre su persona. Es decir, si Dios es esto que es, Él es el creador, Él está más allá de todo lo que existe, sinceramente nosotros no podríamos conocerlo a menos que Él haya querido decirnos, así soy yo. Y esto es lo que ha hecho en su palabra. Por un lado nos dice, yo estoy más arriba de cualquier cosa, voy más allá de lo que ustedes se puedan imaginar, no me pueden imaginar al fin de cuentas. Creo que
a fondo en la prohibición que Dios le hace a su pueblo en el Antiguo Testamento de no hacer imágenes, a fondo está la trascendencia de Dios. A Dios no se le puede hacer imagen. No existe nada que usted pueda comparar con Dios. Isaías 40 vuelve a repetir esta gran verdad de Dios, ¿no? ¿A qué me van a comparar? Dice Dios en Isaías 40. No existe nada que se le pueda comparar a Dios. Y si eso fuese así, tendríamos un problema severo. Entonces, ¿qué puedo decir de Dios si no existe nada con lo que lo pueda comparar? No podríamos decir prácticamente nada. Pero en su bondad, Él nos ha permitido conocer algo sólido de Él. Y esto debemos tomarlo en cuenta, aunque reconocemos que algunas cosas van más allá de lo que lo podemos entender. Es decir, por un lado Dios es trascendente, pero por el otro lado Él es inmanente. Inmanencia lo que significa es que Él está aquí con nosotros completamente, totalmente. No existe ni un átomo de la creación en donde Él no esté presente. Quisiera compartir con ustedes un pasaje. Hay dos pasajes en el libro de los Hechos que especialmente hablan de esta inmanencia y de esta trascendencia de Dios. Me refiero a los pasajes del capítulo 14 y el capítulo 17 del libro de los Hechos. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, ahí voy a leerle un par de pasajes aquí basados en estos dos capítulos para que puedan entenderme un poquito mejor en lo que cabe. Yo les digo siempre a los hermanos de teología que existen algunas clases de teología en las que el estudiante termina diciendo, no entendí nada. Y yo les digo, no se preocupe porque tampoco el profesor entiende. Lo único que nos llena de confianza es que tenemos la escritura y cuando baso mi reflexión sobre Dios en la escritura, pues la escritura, como ella misma se identifica, es sólida roca, ¿no es cierto? Fundación eterna para nosotros. Hechos capítulo 14 describe a Pablo, en uno de sus mensajes de Pablo a los gentiles, dice el versículo 14 de Hechos 14, pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. No puedo imaginar a Pablo y a Bernabé lanzados a la multitud, gritándoles a la multitud qué tipo de predicadores son estos, ¿no? Pero es que han tocado algo que usted y yo debemos comprender. Los paganos, estos griegos que están alrededor de Bernabé y Pablo, creen que Bernabé y Pablo son dioses, son Dios venido para acá. Y Pablo se rasga las ropas y Bernabé se rasgan las ropas en un símbolo de dolor, no me están entendiendo completamente. Y empiezan a gritarle a la gente y diciéndole en el versículo 15, diciendo, varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres como vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas. Un concepto equivocado de Dios es parte de las cosas vanas que la gente tiene, ¿no? Y por eso es importante estudiar los atributos de Dios. Tan importante es que para Pablo y Bernabé les causó romperse la ropa de puro darse cuenta que la gente no entiende cómo Dios es. Os anunciamos el evangelio para que os volváis, se arrepientan de estas cosas y se vuelvan a un Dios vivo. Esta es una característica de Dios que más adelante seguramente ustedes la van a ver y que se menciona en estas características no comunicables de Dios, que hizo el cielo y la tierra y el mar. Esto es lo que les decía hace un rato. Él es creador y todo lo que en ellos hay, todo lo demás es creación. Solo existe un creador.
el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. El Dios que describe Pablo aquí en este capítulo 14 es creador, en primer lugar, es vivo, según él mismo lo dice aquí, y además es un ser, es el ser que está metido con todos los seres humanos de manera íntima, proveyendo para cada uno de ellos, dando testimonio, dice el apóstol Pablo, a través de su provisión, a través del sostenimiento, del sostén, del sustento que les da a todos los seres humanos. Qué manera más especial de describir, por un lado, la trascendencia de Dios. Él es creador, no hay nada que se le parezca. No me confundan con esto, tanto me duele que me confundan, que me arranco las ropas, dice Pablo y Bernabé. No, el Dios verdadero es un Dios vivo que hizo, creador, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. No hay excepción, solamente Él es Dios. Esto es trascendencia. Pero por el otro lado está el elemento de la inmanencia de lo que habla el versículo 17. Y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones. Aquí les está hablando a los paganos, hermano, a los que no son cristianos todavía. Y sin embargo, Pablo y Bernabé les dicen que a esos paganos Dios les ha llenado los corazones de sustento y de alegría. Esta es la inmanencia de Dios. Por un lado, Dios está arriba, sobre todo, inalcanzable. Él es el creador único. Y por el otro lado, Él es inmanente porque de una manera misteriosa está inclusive en las vidas, proveyendo para estas personas, dando testimonio de sí para estas personas. Hay tanto más que decir sobre ese pasaje, pero no me quiero quedar en él. Vaya conmigo ahora hasta el capítulo 17 de Hechos y encuentre aquí otro mensaje, otro sermón del apóstol Pablo, en donde también se nos habla de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. Dice el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, se llenaba de fuego por dentro, ¿no? Dentro de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Y luego sigue el pasaje hasta llegar al versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, una especie de estadio, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y los atenienses tenían un ídolo inclusive que le habían nombrado al Dios desconocido, y a este lo adoraban como ídolo. Y Pablo va a ocupar de una manera sabia este ídolo, este nombre, este título que le han dado al ídolo, para hablar del verdadero Dios, el Dios desconocido, en cierta forma, la trascendencia de Dios. A Dios no lo conocemos en esencia propiamente, no podemos alcanzarlo, Él es trascendente. Al fin de cuentas, todo lo que Él nos dice es información segura sobre Él, pero Él es único y ninguna creación puede decir que puede observarlo como se observan otras cosas, hermanas. En mis clases de teología les digo, a veces tenemos la impresión cuando hablamos de Dios como Diosito, papito, por ejemplo, así, y claro, todo eso debe explicarse y matizarse, que Dios es otro de nosotros, al que podemos entender de pasta a pasta, ¿no?
en todo sentido, como se coloca una silla enfrente de nosotros, perdonen la ilustración, donde le puedo ver todas las características y hacerle inspección, observación y luego simplemente concluir cómo es. El Dios verdadero es un Dios trascendente, que está más allá de cualquier categoría humana, cualquier lenguaje humano. Si no tuviéramos su palabra, no podríamos conocerlo. Por eso Pablo ocupa este título en este mensaje. Sí, yo quiero hablarles de ese Dios desconocido, trascendencia. Pero al mismo tiempo, dice Pablo, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Otra vez el mismo tema, Dios es creador. Puesto que él es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Note esto, por favor. Esta es la trascendencia de Dios. Cuando Isaías en el capítulo 6 de su de su libro, va a describir a Dios como santo, 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 por ejemplo. Esa es otra manera de describir la trascendencia de Dios, elevado, altísimo, y no está ya más. Es importante recordarlo para usted y para mí. Pablo está hablando aquí y está diciendo que Dios ya no mora, ni siquiera mora ya en el templo de Jerusalén, como en el Antiguo Testamento le había placido a nuestro Dios por puro amor para con el pueblo de Israel, morar y manifestarse en ese templo. Y Pablo dice, no más, el Dios verdadero no mora en templos hechos de hombres. El Señor Jesucristo lo había anticipado en su famosa plática con la samaritana, cuando la samaritana le dice a Jesús, ustedes los judíos creen que Dios está en Jerusalén y nosotros los samaritanos creemos que vive aquí en el templo en Gerizim. Y Jesús les dice, créeme mujer que la hora viene en que no van a adorar a Dios ni en Jerusalén ni en Gerizim, porque el verdadero Dios, como Pablo dice aquí, no necesita estar en un templo creado por hombres. Esto es algo importante, inclusive para evangélicos hoy en día, que siempre les cuesta hacer esta diferencia entre el edificio de la iglesia, seguimos llamándolo templo y seguimos llamándolo como el lugar en donde Dios se manifiesta de una manera diferente, ¿no? Cuando la Escritura nos dice que si existe un templo en donde Dios mora, es en su pueblo, en el corazón y en la congregación de sus santos. Este versículo 24 entonces es buenísimo para hablar de la trascendencia de Dios. Versículo 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Sí, las procesiones de Antigua y las procesiones de nuestro Latinoamérica, en donde las imágenes se les caen de Jesús, hoy, hace un par de días estaban celebrando la bajada del Señor Jesús, ¿verdad? En San Salvador, ahí, y uno se pregunta, ¿dónde quedan pasajes como estos? Ni es servido por manos humanas, no, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Él es el que le da la vida y el aliento a todos nosotros. Imagínense, yo puedo hablar en este caso, ustedes me están oyendo porque yo estoy inhalando y exhalando y tengo aliento aquí, y de acuerdo con la Escritura, Él es el que me da esa capacidad, está tan cerca de mí, y hacia eso trabajamos en lo que tiene que ver con su inmanencia. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitasen sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Aquí hay muchísimo para centrar, y seguramente la persona que hable sobre la eternidad de Dios tiene que reconocer a Dios como más allá de nuestras categorías temporales, hermano. La trascendencia de Dios significa que Él es el que pone el tiempo, Él es el que crea el tiempo, Él es el que habla de
el que hace una creación con pasado, con presente y con futuro, y él no tiene tiempo. Para él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios no anticipa nada, por difícil que esto sea entenderlo para nosotros. Dios es el que maneja, Él es el que maneja el tiempo. Ustedes, como hermanas inteligentes en la palabra de Dios, deberían recordar que la diferencia entre el Dios de la Biblia, el Dios judío, el Dios de los cristianos, con los dioses griegos, por ejemplo, de acuerdo con la mitología griega, Cronos, el tiempo, era el que había creado a Júpiter. Es decir, el dios altísimo de los griegos, que era Júpiter, Zeus, con otro nombre, había sido creado por Cronos, el tiempo. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es el que crea el Cronos y el Kairos, el tiempo. Todo lo que existe en el tiempo, temporalmente. Nosotros no podemos entender nada fuera del tiempo. Él sí. Esta es su trascendencia, otra vez, va más allá. ¿Cómo hablo de un ser así, hermanos? No podemos hablar. ¿Cómo entiendo a un ser que no tiene pasado, ni presente, ni futuro? Simplemente no puedo. Simplemente yo he sido creado por ese ser y yo he sido creado en tiempo y en espacio. Y precisamente por eso necesitamos su palabra, porque de otra forma no podríamos decir prácticamente nada, como varios grandes teólogos han dicho, ¿no? Realmente hablamos porque tenemos necesidad de hablar con base en lo que Él nos ha dicho primero. Pero si estuviéramos sin su palabra, un ser como este es un ser desconocido, de verdad, que hace estas cosas que dice el apóstol Pablo aquí. Y más, el versículo 27 dice que los creó poniéndole tiempos limitados y le ha puesto límites a su habitación para que buscaran a Dios. Sí, aquí viene la otra parte, la contraparte, lo que podría parecer hasta una contradicción para nuestra mente chiquita, para que buscaran a Dios si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. ¿Qué es esto? Por un lado, el Dios trascendente, el Dios que no podemos entender, el Dios que supera tiempo, espacio, el Dios creador, a diferencia de todo lo demás que es creado, pero por el otro lado, un Dios que está tan cerquita que casi lo podemos tocar, dice el apóstol Pablo, es decir, que cuando estoy haciendo así, lo estoy de alguna manera casi tocando. Esto es lo que se conoce por inmanencia. No existe un átomo de todo el universo en el que Dios no esté presente. Pablo ocupa aquí varias afirmaciones increíbles y más adelante en sus cartas las va a repetir. Él dice que Dios nos hizo para que lo busquemos y que Dios está tan cerca para que de alguna manera palpando le hallemos, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Note eso, por favor, subraye eso, de ninguno está lejos. Dios está ahí presente con todos los átomos de la creación. Él está presente, ninguno se escapa, porque en Él, dice este versículo, porque en Él vivimos. Note eso, por favor. Más adelante en la carta Pablo a los Colosenses va a decir lo mismo. Toda la creación vive en Jesús, camina en Jesús, existe en Jesús. Es decir, lo que nos sostiene, lo que hace que el universo propiamente esté cohesionado como está cohesionado, funcione como funciona, la manera en que la Tierra gira alrededor del Sol y la Vía Láctea funcione moviéndose de la manera en que se está funcionando, es porque el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, el Dios judío, el Dios de Jesucristo, traspasa todo átomo, está presente ahí, está presente aquí conmigo, con mi esposa, y está presente con ustedes, ahí donde estén. Está presente en el aire, en la tierra, en la fuerza de gravedad,
en toda la tierra, en todo el cielo, no existe nada. Esta es inmanencia otra vez. Esta es inmanencia. Claro, cuando uno habla de este tipo de cosas, alguien va a decir, pero ¿cómo es posible? Porque a veces la Biblia habla de que estamos separados de Dios. Por supuesto, cuando habla de que estamos separados de Dios, uno debe entender que existen tipos de presencia de Dios. Y esto a lo mejor pueden verlo más con tiempo en la doctrina de la omnipresencia de Dios. Dios está presente aquí y está presente en todas partes, por supuesto. Ni siquiera, imagínense esto, oiga lo que le voy a decir, ni siquiera el infierno se escapa. Dios es trascendente e inmanente en este caso, pero eso no significa que Dios esté a gusto y de la misma forma en todos los lugares, ¿no? Dios no está a gusto y le place estar en todos los lugares de la misma forma. Por supuesto, con su pueblo hay una presencia que el Señor Jesucristo, por ejemplo, hablaba en los evangelios cuando dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con un dejo de gozo, ¿no? Con un decir, estoy contento de estar aquí, estoy a mis anchas en este caso. Pero la inmanencia de Dios, por un lado su trascendencia y su inmanencia, nos hablan otra vez de este Dios que va más allá de nuestras categorías mentales. No hay forma de comprenderlo y sin embargo lo aceptamos porque la Escritura lo coloca así. Y esto nos motiva para darnos cuenta que, por un lado, Dios está tan alto que lo cubre todo y que no se le escapa nada, y por otro está tan bajo que es necesario que inclusive, como Filipenses capítulo 2 dice, inclusive aquellos que están debajo de la tierra tienen que rendirse al señorío de Dios. Ya me llevé la media hora, hermanas, y hay mucho más que hablar de esto de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. Algunas cosas que he dicho para resumir es que la inmanencia de Dios comienza con reconocerlo como creador de todo lo que existe. Solamente Él es creador y por eso está separado. Cuando la Biblia habla de que Dios es santo, 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 está esa dimensión, por un lado, de separación. También tiene la dimensión, y de la que ustedes van a hablar más adelante, la dimensión moral, ética. Cuando Dios nos dice que debemos ser santos como Él santo. Esa es la dimensión moral, ética, que nosotros como sus hijos debemos seguir. Pero en esta dimensión de ser el santo, 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 trascendente, más allá, no existe nadie igual que Él y nunca nosotros podemos ser igual que Él en ese sentido. No, no. Él es trascendente, Él es creador, es santo, separado de todo lo que existe. No hay palabras que puedan describir a Dios con perfección como nosotros describimos otras cosas. Él ocupa nuestro lenguaje, esto es parte de la trascendencia también, él ocupa nuestro lenguaje para comunicarse con nosotros, y lo que sabemos de él, de su palabra, es importante porque de otra forma no pudiéramos hablar de él. Déjeme decirle algo rápido en este sentido. Hoy en día hay muchas feministas que nos dicen por qué no cambiamos el nombre de Dios y en lugar de llamarle padre, la llamamos madre. Porque obviamente Dios no es hombre y tampoco es padre como nosotros somos los seres humanos de esa forma. Sin embargo, la Biblia nos dice que podemos llamar a Dios Padre. Debemos llamar a Dios Padre. No porque sea igual que un hombre papá, pero la Biblia nos autoriza para llamarlo Padre. ¿Cómo hemos de llamar a Dios si Él no es hombre ni es mujer? Pero tampoco es un ser impersonal. No es una silla, no es una piedra, es un ser que tiene personalidad. Es un ser que siente, es un ser que piensa, es un ser que
razona, es un ser que tiene voluntad. ¿Cómo habré de llamar a este Dios que va más allá de mis categorías? La única esperanza de poder relacionarnos bien con este ser es obedecer la Escritura, que específicamente nos dice que a Dios le gustaría que lo llamáramos y que deberíamos llamarlo siempre Padre. Cuando a Jesús se le pregunta cómo debemos hablarle a Dios, en otras palabras, cuando a Jesús se le dice, ¿cómo oro? Los discípulos vienen al ver a Jesús orando, ¿no? Es interesante leer Lucas, le dice que el Señor Jesucristo estaba orando y que al mirarlo orar, los discípulos vienen y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les dice, bueno, entonces permítame que les enseñe. Cuando ustedes oren, cuando ustedes le hablen a Dios, díganle, Padre nuestro que estás en los cielos. Si la Escritura me dijera, usted puede llamarlo mamá, yo no tendría más que decir, voy a llamarlo mamá. Pero la Escritura me ordena que yo lo llame papá, Abba, Padre, Abba, Padre. El Señor Jesucristo nos capacita, no porque Dios sea el hombre de allá arriba, como algunos mormones lo quieren hacer mirar, ¿no? Dios no es el varón de allá arriba, no, pero Él es Padre. ¿Y qué significa eso? Que tiene ciertas características que los padres deberíamos tener aquí abajo, pero no significa que sea hombre. ¿Y cómo entonces yo hago para no llamarlo mamá? La única esperanza que tengo de poder relacionarme con este Dios trascendente es seguir de cerca la palabra de Dios. Y otra vez, cuando a Dios se le pregunta, ¿cómo quieres que te llame? Eso es interesante, ¿no? También porque lo ocupamos nosotros. Aquí en los Estados Unidos es muy común. Se tienen el nombre tan raro de pronunciar y de repente me dicen, sí, pero puedes llamarme de esta forma, ¿verdad? Sí, pero llámame, me llamo Williams, pero llámame Bill. Ah, ¿de verdad? Ok. Entonces, a Dios, cuando se le preguntó, ¿quién eres? Él dijo su nombre. Él dijo su nombre, y por un lado el nombre de Dios que aparece en Éxodo capítulo 3 es yo soy el que soy, yo soy el que existo, el Dios vivo, como diría Pablo aquí en el pasaje que miramos, el único que existo, todo lo demás ha venido a ser, todo lo demás yo lo he creado. Y por el otro lado, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús recibe la pregunta de cómo le hablamos a Dios, el Señor Jesús dice, ustedes llámenlo Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. La trascendencia de Dios es real, la inmanencia de Dios es real, pero en ambas cosas ustedes deben seguir, nosotros debemos seguir la dirección de la Escritura. No porque seamos machistas, como algunas feministas quieren decirnos, al contrario, al fijarnos en el Padre del Señor Jesucristo, muchos machistas deberían dejar de ser machistas, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios trascendente, el Dios inmanente, es un Padre de ciertas características que ustedes van a estar mirando a través de estas semanas y se darán cuenta que es todo menos un mandón, grosero, abusador. Al contrario, es santidad, es amor, es perfección. Habría mucho más que hablar, hermanos, pero el tiempo se ha ido. Aquí están las otras virtudes y características de nuestro Señor que ustedes van a poder seguir hablando más adelante. Yo pudiera seguir hablando y si me dan chance, yo sigo hasta las 5 de la tarde, hermano. No se preocupen, pero no. Yo sé, ¿verdad? Que también después de cierto tiempo ya nuestra mente se cansa de escuchar. Y quisiera abrir por un momento con ustedes el tiempo para que... con el... Sí, ok. Bueno, estas son las... Digamos que las virtudes de las... que vamos a hablar como virtudes incomunicables de Dios. Dios
tiene aceidad, por ejemplo, que significa que Él no necesita de nadie para existir. Él existe en sí mismo. Omnisciente, que Él sabe todo. Omnipresente, que Él está en todo lugar o que todo lugar está en Él, como hemos visto. Omnipotente, que Él puede hacer todo lo que quiera hacer de acuerdo con su naturaleza. Espiritualidad, que Él es espíritu en el sentido último. Él no es un ser compuesto. Él no es igual que nosotros. Nosotros somos un seres compuestos, ¿no? Nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Él es espíritu total. Y aún el espíritu de Él es diferente a nuestro espíritu, hermano. Nuestros espíritus son espíritus creados. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia su carácter, no cambia su forma de ser. Sus planes desarrollan, su manera de tratar al ser humano a través de la historia a veces puede cambiar, pero Él es inmutable. La eternidad simplemente significa que Él está fuera del tiempo, eternidad que Él creó el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Yo sé, hermanas, estoy corriendo aquí y seguramente ustedes van a tener más tiempo de reflexionar en algunas de las cosas que yo les he mencionado. Dios no tiene pasado, Dios no tiene presente ni tiene futuro. Es incorrecto decir que Él vive en un eterno presente, no es cierto. Dios creó el tiempo. Esa esfera de Él nadie más la puede entender. Dios no anticipa nada, no mira nada de lejos. En este sentido, nada lo sorprende porque Él es eterno. Y luego las virtudes o características o atributos. ¿Cómo? Luego las virtudes comunicables. Aquí todavía estamos entre las virtudes incomunicables, por supuesto. La santidad de la que les había hablado, que tiene esta doble dimensión. Por un lado, el elemento ético, moral, que sí es comunicable de parte de Dios. La Biblia nos dice, sean santos como yo soy santo. Pero existe esa dimensión de la santidad. La palabra santidad, kadosh en hebreo, significa estar separado, es ser aparte. Y en este sentido, la santidad de Dios lo coloca aparte de todos los otros seres. La infinitud de Dios significa que Él no es medible. A Él no se le pueden aplicar medidas geográficas o temporales. Él no tiene años. Igual en ese sentido se parece a la mujer, ¿no? Que desaparecen los años después de... Es una broma, hermana. Pero Dios no tiene años, no tiene edad en este sentido. Y tampoco tiene dimensiones, no es extensivo, ¿verdad? Él no mide 1,70, 2 metros, 3 metros, no es un gigante así en ese sentido. Él es infinito, no tiene finitud, comparado inclusive con lo que los hombres hablan del universo como infinito. Fíjense que algunos científicos hablan de el universo como infinito. Y sin embargo, otros científicos nos dicen, no, el universo no es infinito, el universo está creciendo. Inclusive, comparado con el universo, Dios es el verdadero y único, infinito, algo que usted y yo no podemos comprender. La unicidad de Dios, de lo que les había hablado, es que Él es uno, no se puede partir, no se puede dividir, así como nosotros. Si nos sucede la muerte de nosotros, es la separación entre el alma, entre la parte material e inmaterial del ser humano. A Dios no le pasa esto. Dios no es seccionable, ¿verdad? Es lo mismo de la indivisibilidad de Dios. A Dios no se le puede dividir. Deuteronomio 6, cuando Moisés escribe esto, le dice al pueblo de Israel, el credo central del pueblo de Israel es: oye Israel, Jehová uno es.
No hay otro como Él. Todos los demás son otra cosa. Él es único. Estas tres cosas entonces están relacionadas: su unicidad, su indivisibilidad, su unidad, su singularidad. Insiste en lo mismo. Él es singular. No existe otro ser como Él. No se le puede comparar. Y esto es, no tengo tiempo, hermanos, sinceramente, para hablar de todo lo filosófico que hay metido aquí, porque la manera en que nosotros conocemos, déjeme resumirle, es a través de comparaciones, ¿verdad? Cuando no conocemos algo, casi siempre vamos a hablar de eso a través de una comparación. ¿Y cómo, a qué se parece? ¿Cómo es? ¿Qué es? Y empezamos a comparar para que la persona que nos escucha pueda entender algo. Y sin embargo, en el caso de Dios, no tenemos ni hay, no existe. Él es singular, único. Finalmente, la perfección significa que Él no puede ser más de lo que ya es. No se puede perfeccionar, a diferencia de su creación, que se puede perfeccionar y Él la perfeccionará, como la Escritura dice, Filipenses, ¿recuerdan? Capítulo 1, Él nos perfeccionará, especialmente a sus hijos, y la nueva creación que será perfecta, a diferencia de esta anterior creación. Dios no se puede perfeccionar, Él es perfecto. Ojalá pudiéramos tener mucho más tiempo para hablar de esto, hermana, pero ya, mire, ya me voy, ya tengo 45 minutos hablando. Solo termine ese. Con los... No tienes que explicar ninguno de los demás, solo vamos con atributos comunicables, lo que es, y vamos a tener a varias hermanas explicando cada uno. Exactamente. Ya hemos dicho que los atributos comunicables son los que Dios comparte con su creación, ¿no es cierto? Okay. Y estos atributos comunicables son variados también. Aquí solamente una lista. Dios es fiel y nos invita, nos exhorta y nos manda a nosotros a ser fieles. Dios es sabio y nos dice que nosotros podemos también ser sabios si tan solo seguimos su sabiduría. Por supuesto, la diferencia entre Dios y nosotros en este caso es lo relativo y lo absoluto, ¿no? Nosotros somos fieles relativamente hablando. Él es absoluto en su fidelidad. La sabiduría, nosotros podemos llegar a ser sabios, sí, relativamente comparado con Él. La gracia de Dios, su bondad, Él nos pide que seamos llenos de gracia para con nosotros. Él es un Dios justo, absolutamente justo, y nos pide a nosotros y nos capacita también para ser justos. La bondad de Dios, su misericordia, compasión, amor, este es un atributo que Él lo tiene y que nos pide que seamos también que lo tengamos. De hecho, 1 Corintios 13 es para que usted y yo nos ejercitemos en esto, como el apóstol Pablo dice de otras virtudes. Ejercítense en estas virtudes, en la paciencia, en la verdad, centrales para Dios, ¿no? Verdad, misericordia. De hecho, en el Antiguo Testamento se limita a Dios a decirnos: yo esto es lo que quiero de ustedes, amar, justicia, misericordia y ser humildes, algo que no está aquí, por ejemplo, en estos atributos, a no ser que la humildad de Dios. Dios es humilde. Algo que con lo que voy a terminar, porque debo terminar con esto y en algún lugar es que al mirar a Jesús, la expresión humana de los atributos de Dios, encontramos todas estas características en Él, expresadas concretamente aquí abajo, para que no tengamos ningún tipo de excusa de que no se puede hacer, no es para el ser humano hacer esto. Todas estas cosas las encontramos en el Señor Jesús. Esto de la humildad que les dije, ¿recuerdan? Dios es humilde. Sí, Dios es humilde. Jesús dijo que Él era humilde de corazón, de esencia, centralmente. Dios también es alguien que tiene ira. Sí,
siempre y cuando distinga, por supuesto, la ira humana, que generalmente es un arrebato emocional descontrolado, y por eso la misma escritura nos dice que la ira humana no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios nunca es un arrebato emocional descontrolado. La ira de Dios es el pago a la injusticia del hombre por parte de un Dios justo que le ha tenido paciencia y que le ha dado tiempo para arrepentirse. Pero Dios es un Dios de ira, es un Dios que castiga, es un Dios que disciplina, es un Dios que aborrece la maldad, la injusticia, el pecado en general. Jesús mismo, el Jesús que no queremos conocer, es el Jesús que dice arrepiéntanse o perecerán. Yo he venido para que se arrepientan, así, porque la tormenta perfecta viene. Mateo capítulo 7, al final, si ustedes quieren mirar, viene esa tormenta perfecta de la ira de Dios. Este es atributo de él y también a nosotros nos pide de alguna forma comunicable para nosotros que seamos justos, que odiemos el pecado, que nos apartemos del pecado, que disciplinemos el pecado en primer lugar en nosotros. Luego el celo y el odio de Dios, el celo por las cosas de Dios. Dios es un Dios celoso, un Dios que nos pide su atención, que nos pide nuestra dedicación también, y que a nosotros nos pide que también en este sentido nos tengamos celo por sus cosas, ¿no? Hoy sí, hermanas, voy a terminar ahí. Bendiciones para ustedes. Yo sé que tienen preguntas. Me voy a quedar aquí en el trasfondo para escuchar alguna interacción con ustedes. Muchas gracias. Sí, ahí bueno, la hermana Chelita dice que sigamos con la introducción. Gracias, Gerardo, por esto. Y ¿hay preguntas, hay dudas o hay algo que ustedes quisieran que se ampliara? Podríamos tomar. Yo sé que para muchas están tranquilas en su casa, otras Tienen que hacer, tienen sí. que hacer. Pero si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí estamos y podemos hacerla. Esta era la introducción, pero yo le pedí también a él que nos hablara un poquito más de la trascendencia y la inmanencia, porque creí que podríamos empezar con eso como base para seguir con los demás atributos. Si Dios permite, el próximo lunes tendremos la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios en una sola cápsula, porque son tantos y de tantos que esa lista no es exhaustiva, esa lista, pero pueden preguntar, hermanas, con libertad. Ahí. Él dice que se puede quedar hasta las 5 de la tarde. Y se pueden ustedes imaginar eso, es una maratón, pero es mentira. No. Pero hagamos las preguntas y terminemos nuestro tiempo de estudio bíblico. Sé que bueno, yo aprendí, ya escribí muchas cosas, pero como siempre voy a poner el video y ustedes pueden volverlo a escuchar, compartirlo con quien ustedes deseen y o usarlo en una clase de escuela dominical, lo que ustedes quieran. Yo voy a tener listo el video un poco más tarde. Así que podemos abrir el micrófono y preguntar. Bienvenidas a las que son por primera vez. Ahí está nuestra hermana Adriana Knight. La van a conocer un poquito más ustedes porque ella nos va a dar una clase. Hola Adriana. Adriana se graduó ya de la maestría de DTS y ella está aquí, más o menos cerca en Houston. Es una muy buena maestra y va a estar con nosotros un día de estos también. Pero quiso estar aquí con nosotras para ver cómo era el tejimaneje de nuestro estudio. Así que bienvenida, Adriana, que Dios te bendiga. Hermanas, como les digo, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Pregunte hoy o calle para siempre.
Sí, con el tema de Dios, como todas sus cosas, es infinito, ¿no? Usted no se debería cansar, hermana, de... Bueno, si yo le pregunto, ¿conoce usted al Señor? Seguramente la mayoría de ustedes me van a decir, sí, lo conozco. Y al mismo tiempo yo tengo que decirle, no es cierto, no es cierto. Si usted me pregunta a mí, yo seguramente en un nivel le voy a decir, sí, lo conozco. Sí, he gozado de su salvación. Sí le hablo. Sí escucho su palabra. Pero hay una dimensión en la que no lo conozco todavía. Y debo seguir estudiándolo y debo seguir conociéndolo. Esta semana en mi estudio personal del Evangelio de Lucas, recuerdo al Señor Jesús diciéndole a sus discípulos, métanse esto en la cabeza, que esto penetre en su cabeza. Esa frase me cayó, pero sus enseñanzas, porque inmediatamente la escritura me dice, es que todavía no habían entendido que Jesús tenía que morir y resucitar. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo necesitas para aprender algo, para saber algo? Los discípulos pasaron 3 años con el Señor Jesús, oyéndolo, enseñar, hablar de Dios, hablar del Padre, hablar de sus atributos. Y al final todavía el Señor Jesús, todavía, y la Escritura, Juan nos dice, todavía no habían entendido. Y entonces yo tengo que decirme a mí, cuando voy al texto bíblico, sí, todavía no he entendido bien. Necesito meterme más en esto. Sí, nunca dejamos de aprender. Y están calladitas. Y ese es un milagrito. Chelita, ¿qué pasa, Chelita? Es que no está Sonia. Sonia se disculpó hoy, pero es la que primera pregunta, estaría ahorita preguntando. Sí, me imagino. No, yo quiero agradecer a... ¿No tiene volumen, Chelita? O yo no tengo. Okay. Yo lo tengo abierto. Okay. Bueno, no, yo quiero de veras agradecer al Señor por la enseñanza a través de Pastor Gerardo. Pues para mí ha abierto mucho los ojos a detalles de ese gran Dios en quien hemos creído, ¿verdad? Y sé que esta serie nos va a ayudar a conocerle más al Señor, y cuando uno conoce más, lo ama más y entonces nuestra vida va a estar más cerca de Él para agradarle, ¿verdad? Pero siento que pues nos has dado la introducción como encender una llama, ¿verdad? Pero si pudiéramos, quizás no para la otra semana, sino que quizás para el otro mes, otra capsulita de detalles que son más profundos, quizás, ¿verdad? Y que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos meses. Así que muchas gracias, y que procuremos invitar también a otras hermanas que más que todo liderazgo también de iglesias, porque estas cosas se deben de enseñar y aplicar. Así que Dios se glorifique con este nuevo curso. Sí, yo solo agradecerle también, hermano Gerardo y hermana Almita, el proveernos esta información. Es, como decía Pablo, esto no es solo leche, esto es pura carne, esto es la esencia realmente de lo que deberíamos como cristianos saber, la base de lo que deberíamos de saber y ponerlo en práctica. Son conceptos tan profundos que tal vez los dejamos por un lado muchas veces porque no nos gusta profundizar, o realmente van un poquito más allá de nuestro conocimiento, ¿verdad? Pero así como lo puso, poquito por poquito, y como dice hermana Chelita, tal vez otra cápsula próximamente para detallar otras cosas o un poquito más de lo que vimos hoy. Y sí, el conocerlo será amarlo, ¿verdad? Servirle más y mejor en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias.
Tan llenas de misericordia No se escucha. que tan llenas de misericordia, le digo yo, porque hablan de cápsulas y ojalá que así fueran todos los estudiantes, ¿verdad? Que si cuando hemos con el Señor, amamos al Señor, queremos serlo más. Un reto para que es algo que yo tengo para mí es no dejar pasar un día sin leer la Escritura. La Escritura viene del Padre amado. Y un día sin la Escritura es un día perdido. Un día con la Escritura es conocer un poco más de este Padre amado, que me sostiene, que me mantiene, que me alienta, que me motiva, que me dirige, que me corrige, que me dice te falta tanto, para que no entres en contentamiento con lo que ya tienes, con lo que ya eres, con lo que ya sabes. Nunca, nunca. Es en cierta forma muy parecido a la relación que tienes con tu pareja, con tu esposo, ¿verdad? O tu esposa en mi caso. Conozco a Almi ya por 30 y cuántos años, amor. Tiene que ser. Yo creo que no la conozco, fíjese, yo creo que no la conozco. Esta semana fuimos con el médico y con la hematóloga. La hematóloga se sienta con nosotros y nos dice, usted es un misterio, hermana. Señora, yo le tengo que decir, pues no solo para usted, doctora, Leo, yo, no solo para usted, ella es un misterio para mí también después de... Y si eso es así con nosotros, los seres humanos, ¿cómo no es con nuestro Señor? ¿Verdad? Con el Señor a quien amamos y que hemos aprendido a amar, porque en nuestra naturaleza está esa naturaleza de los discípulos que aparecen ahí, duros, difíciles de enseñar, pero que poco a poco van cambiando y con la ayuda del Espíritu Santo, luego estos hombres fueron los que nos enseñaron a crecer en el conocimiento del Señor. Así es. Ánimo, hermanas. Así es. Como les dije, la base de este nuestro grupo ha sido que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por eso les dije que vamos a querer aprender de él y tratar de conocerle. Muchas de estas cosas, como Gerardo decía, son tan profundas, tan grandes que nuestra mente finita no las puede entender. Pero lo bello es que Dios nos dejó la palabra para que ahí lo conozcamos, ¿verdad? Y pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele a nosotros mismos cómo es Él. Y lo más lindo que sucede a veces es que Él nos muestra con hechos concretos algunas de las cosas que Él es. Y Él nos ha mostrado tanto amor, nos ha mostrado tanta misericordia. Y viviendo en un mundo tan injusto como en el que vivimos ahorita, Él nos muestra que Él es justo y que somos objetos nosotros de ver su justicia cuando alguien es injusto también con nosotros. Y tenemos un Dios también sanador y hemos dejado esas peticiones hoy en la mañana de la sanidad que necesitamos en gente que está enferma, ¿verdad? Y seguimos con eso. Así que, pues, vamos a terminar ya, mis hermanas, y solamente para el próximo lunes vamos a tener que leer en la aplicación que les mandé de la lectura de los Salmos, los días 3 y 4, que va desde el Salmo 11 al Salmo 20. Léanlo con discernimiento, léalo pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe quién es Dios ahí, ¿verdad? Y subrayelo, póngalo al margen y seguimos aprendiendo y vamos a estar tratando de seguir orando basado en esos salmos. Así que para el próximo lunes, si Dios nos lo permite y Él no ha venido, vamos a tener, como ya les dije, en una cápsula
omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Dios, que vamos a tener a la maestra Ingrid de Quinteros enseñándonos sobre esto. Sigamos orando unas por otras, mis hermanas, y yo voy a mandarles el calendario y voy a mandar siempre aviso de con lo que estamos haciendo. Y primero Dios, no tengamos tantos problemas como estamos teniendo. Yo creo que de ver el enemigo no quiere que conozcamos más de quién es este Dios tan grande que hay. Ay, Dios mío, tantos problemas desde la semana pasada. Pero ahí estamos con la ayuda del Señor. Y vamos a estar en contacto siempre. Voy a grabar la reunión, el estudio ya pronto lo saco y se los mando para que ustedes puedan volver a escucharlo si quieren. Si en algunos momentos no escucharon algo bien, pues puedan escucharlo desde la grabación. Y hermanas, compartámosla con otra gente. También a la que esté interesada, yo les puedo mandar el link del canal de Gerardo. Ahí hay clases completas de teología sistemática. Si alguno de ustedes quiere un poquito más, ahí están las clases completas, actualizadas, y van a encontrar muchas enseñanzas ahí de todas las teologías de la teología sistemática que se enseña. Yo se los puedo mandar también para que pueda ser de ayuda si ustedes quieren profundizar un poquito más. Bendiciones, mis hermanas, y tengamos una semana llena de Él. Terminemos orando. Padre, gracias. Gracias por esta clase, por este nuevo estudio que estamos comenzando. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y permítenos conocerte más, amarte más y obedecerte más. Que pongamos en la práctica lo que nos estás enseñando. Cuida a cada una con sus propias necesidades y situaciones. Señor, recordamos a Patricio, el hijo de nuestra hermana Blanca también, que es resultado de esa biopsia que están haciendo salga bien. Ayuda a este jovencito también. Bendito, alabado seas. Que sea una semana llena de poder verte a ti. Vienen problemas, ayúdanos a resolverlos. Que seas tú quien resuelva. Por favor. Gracias por cuidar a nuestras familias y tenerlas en el hueco de tu mano. Alabado seas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todas mis hermanas. Aquí nos despedimos. Bendiciones, hermano. Dios les bendiga. Adiós a todas las que están por Facebook. Bendiciones. Y aquí terminamos también. Ok, mis hermanas. Hasta la próxima entonces, queridas. Que Dios me la bendiga. Detener.